Pues hoy estamos aquí con mi querido amigo Drew Balance en este podcast en relación. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi estimado Druva. Entonces, Drew y yo nos conocimos hace varios años a través de la mamá de mis hijos, Anita, porque entiendo ustedes coincidieron en Siddha Yoga, ¿no? Sí, coincidimos de adolescentes. De adolescentes. Bien chiquillos. Ajá. Sí, Siddha yo Yoga. como lo veo fue un poco la vanguardia que sucedió en el término de la entrada, como de esta corriente fuerte de la meditación y el yoga. Pues tú fuiste uno de los pioneros, ¿no? Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Sospecho que sí es verdad. Del yoga postural moderno, por así decirlo. Ajá, exacto. Y de el estudio de alguna tradición conectada con India. Como que no había mucho de eso. Exacto. Éramos raros. Sin embargo, sí fue como un grupo kármico. Yo le llamo así, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, una camada de jóvenes, para encontrarnos en un cierto espacio, en un cierto tiempo. Ajá, como en los Sí. 90s fue, ¿no? Sí, porque no volvió a suceder. Ajá, No ha vuelto a suceder y no he visto en ninguna comunidad, en ningún lado, un fenómeno así. O sea, llegamos a ser como 50 jóvenes en algún momento. Uh-huh. Que ninguno llegó al ashram o a la maestra porque sus papás eran yogis o algo así, sino de hecho, backgrounds completamente opuestos, ¿no? Y se dio esa conjunción. Esa conjunción. Uh-huh. Sí que es muy sospechoso. Sí, muchas cosas funcionan de maneras misteriosas, ¿no? Sí. Y es bonito, pues, abrirse a ese misterio y encontrar en las personas que te vas topando en la vida, pues, algún sentido, una razón de ser, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y tú habías hecho antes de Siddha Yoga alguna otra tradición o técnica que tuviera que ver con Oriente, con India? O sea, no con India, no, pero budismo zen. Tuve un maestro como a los 13 años de edad, Uh-huh. que él hacía ninjitsu y estuvo en un monasterio en Japón muchísimos años, y llegó a México y me enseñaba ninjitsu en el bosque de Tlalpan. Ajá. y me enseñaba meditación, pero me empezó a enseñar como técnicas muy locochonas que no venían al caso. Yo intuía y como que tuve un foco rojo y abandoné la misión. Es que luego pasa, digo, quizá lo tocaremos más adelante, ¿no? Pero hay un momento en el que el maestro empieza a poner como más de su parte y de repente se desvía de lo que dice la tradición y en efecto, yo creo que hay como conocimientos o más que conocimientos, hay como tendencias de la enseñanza personal de algunos que de repente dices, ¿y esto qué, no? Y creo que sucede mucho en el medio del yoga, o sea, los escándalos que ha habido en términos de los maestros con demandas de acoso y con desviaciones de la tradición, y eso es una cosa que a mí también me parece como bastante escandalosa, ¿no? Sí, en este caso fue que quería que estuviésemos haciendo ejercicios de desdoblamiento todo el tiempo. Órale. Y tú estabas Ya chamaco, estaba 13 años. 13 años y no se sentía bien. Ya. Sí. Pues es que sí, una distorsión a una temprana edad como esa, de una onda como así de sutil, está fuerte, ¿no? Sí, no había un no se sentía amorcito, digamos. Ya. Esa es la seguridad, clave, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que ese es como uno de los grandes nortes. Cuando se siente amor, dices, órale, pues entonces quizá tiene pies y cabeza, ¿no? Cuando se siente más un ego, unas ganas de explotar a las personas, al final de cuentas con un camino espiritual, ahí es donde sospechas. Sí, eso sentí más como un experimento. Él estaba experimentando con nosotros, más que como una conexión muy real y profunda, como de wow, encontré a mi maestro. Ok. ¿Decías que a los 13 años? 13 más o menos. Pues desde chamaco empezaste a buscar. ¿Y qué te llevó a eso? O sea, ¿qué hay en tu mente, qué hay en tu alma que hay como esta sensación de búsqueda? Yo creo que el dolor. Ajá. Yo creo que la insatisfacción del mundo que constantemente, pues, puedo decir, tocamos, los seres humanos, día a día, que podemos ver cómo vivimos ciclos de expectativa, creciente expectativa y desilusión, y luego como reconstruirse otra vez para crear otra vez expectativa y desilusión. Como que eso de chavo sí me quedaba claro. Me quedaba claro que los adultos tenían broncas. Era algo muy curioso, pero lo podía ver desde niño. Ya.
Sí. El dolor del ser humano, ¿no? Sí. Sí, una de las grandes verdades del budismo, ¿no? Sí. Hay vida humana, hay sufrimiento. Sí, sí, sí. Y viene completo con el paquete, no te puede salir. Sí, todo ese como... ese approach samsárico, ¿no? Ajá, entiendo. Sí. ¿El samsara entendido cómo, brevemente? Como, bueno, desde mi expresión, como esta apuesta a encontrarnos y a resolvernos a través de la dualidad, a través del pensamiento y de las emociones y de lo que ofrezca el mundo, del éxito o de una pareja o sea, de algo externo al reconocimiento de lo que realmente somos. Bueno, que eso ya es otro tema, ¿no? Ajá, al ver las cosas como son un poco. Sí, yo creo que parte de la realización espiritual está en empezar a ver la naturaleza de las cosas. Ajá, de acuerdo. Sí, de lo que es del fenómeno que somos, empezar a poder comprender en dónde sí vale la pena buscarnos y en dónde no, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo fue lo que duró Siddha Yoga para ti? Pues, o sea, yo considero a Baba Muktananda y a Gurumay como mis maestros raíz, pero y los tengo en mi corazón, pero luego yo me desentendí muy rápidamente rápidamente, quizás 15 años, 10 años, de la pues de la logística y de cómo se manejaban las cosas ahí. No me encantó, no me encantaba, no sentía soporte y sentí en algún momento que la manera de llevar a cabo la comunidad ahí, no por parte de la maestra, sino por los demás seres humanos, de hecho me ponía el pie, entonces tuve que hacerme a un lado para poder respetar el crecimiento de mi propio proceso. Qué bien, y qué importante darse cuenta que de repente un maestro funciona para ti en un periodo de tiempo y hay un momento en el que dices, por mi propio crecimiento, pues un pasito, no, si quieres no para atrás, pero sí a un lado, ¿no? Sí, y más que nada la comunidad, o sea, los principios que aprendí ahí son hermosos. Claro. Y los llevo en mi corazón y o sea, humildemente me agradezco. Pero pues sí, de ahí me moví al budismo tibetano. Ajá, fue digamos lo que siguió en tu proceso. Me acerqué a Namkhai Norbu, que ya no está en vida aquí. Me llamó mucho la atención porque siempre fui muy clavado con el estudio del tantrismo de India y conectaba con Tíbet, siempre terminaba conectando con Tíbet. Entonces me empezó a llamar la atención de que, bueno, pues había linajes vivos, intactos y pues había algo que aprender ahí de ese valor del linaje vivo. Entonces, porque el tantra en India está muerto en realidad. O sea, en general no encuentras linajes vivos. Y eso tiene que ver con un viaje histórico de que los musulmanes invadieron Cachemira y cancelaron todo hinduismo, todo yoga y todo lo que fuese ellos, y solo el Islam era lo que prevalecía, y si no era severamente castigado por siglos. Sí, se impuso, ¿no? No solo en generaciones, sino por siglos. Entonces lo perdieron. En India no era una saben lo que es viva, digamos. No, de hecho, no saben lo que es el tantra. Tú le dices a alguien que haces tantrismo y creen que es brujería o algo así. Sí, sí, o es puro sexo. Sí, sí, o es la distorsión, ya la otra parte occidental que está perdida. En ese sentido, de la parte sexual, que no tiene que ver, no tiene nada que ver, pero ese es como otro tema. Sí, entiendo. Sí. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? Porque es budismo Dzogchen, ¿no? Sí, Dzogchen. Fue una pequeña incursión, aprendí algo ahí, pero de ahí me moví hacia la psicoterapia corporal. Ok. Ajá. Me conecté fuertemente con Pema Chodron y Eckhart Tolle en 1998. Y ahí Eckhart Tolle cambió mi vida en el sentido de que por primera vez me encontraba escuchando a un occidental realizado a un alemán. Claro. Que el alemán es un lenguaje muy cabrón porque es muy recto. Sí, muy preciso. Sí, obviamente todo tiene su luz y su sombra. Frío, sí. Muy desapegado, sí, pero es recto.
Y muy claro, ¿no? Entonces, cuando hay un iluminado alemán, para el occidental es exquisito y es de un apunte muy preciso hacia dónde podemos voltear a ver y qué observar. Y para mí fue de gran nutrición y de gran valor, y encontré vislumbres reales hacia la esencia, hacia lo que siempre había estado buscando, vislumbres constantes, y de ahí se marcó como una nueva etapa para mí. Qué bien. Oye, y en este proceso fue como la primera vez en la que tú empezaste a considerar el cuerpo más como un vehículo de, pues, de ese trabajo espiritual. O porque según entiendo, y tú me puedes corregir, porque la verdad yo nunca hice Siddha Yoga, pero Siddha Yoga era mucho más metido al tema de la meditación, ¿no es cierto? Siddha Yoga era como sí, meditación, canto, repetición de mantra, Mucha devoción. Devoción, servicio, Mm. estudio de escrituras también, de textos yogicos. Era más por ahí que Hatha Yoga, que Asana, digamos. Asana Yoga, para que le guste cualquier estilo. Sí, porque ahora sí. ofende sensibilidades, Sí, ¿no? sí. Asana Yoga. Muy inclusivo. Exacto, Asana Yoga. Entonces, pero sí iba por ahí y ya tuve un vislumbres muy bonitos, espirituales, dentro de Siddha Yoga, pero sin el entendimiento de qué es lo que estaba pasando o cómo pudiese yo regresar a volver a tocar ese espacio de esencia. Simplemente era como que random, o sea, sí, una meditación como en donde la gracia me tocó, ¿no? Sí, sí, una experiencia pico que después dices, ¿qué hago con esa? ¿Dónde la pongo? ¿Cómo me sirve a mí, no? Sí, ¿cómo puedo volver a abrir esa puerta? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No había mayor entendimiento y claridad como para que sucediera, como que todo estaba muy abierto hacia un tema como de gracia. Y entiendo que tiene su valor, pero hoy en día los tiempos han cambiado y pude como que vivir esa transición y ver cómo se fue ajustando desde ese punto de vista hasta un punto como de un gran cambio que fue, creo que Eckhart Tolle en Occidente, y de ahí otros grandes maestros como Adyashanti y otros grandes maestros con los que conecté y cambiaron mi vida por completo. Y tuve un vislumbre muy fuerte que duró un tiempo, y luego fue tan fuerte que solté toda práctica y todo. Dije, o sea, no dije nada porque no había mucho que decir, pero solté. Y en ese soltar, como a los 8 meses de haber soltado, me encontré otra vez con un ser neurótico, insatisfecho, perdido, muy desorientado, muy enojado con la vida. Y fue ahí que dije, ya sé cómo, o sea, yo ya sé cómo llegué a la esencia por medio de este camino. Necesito probar otras vías, porque necesito saber cuáles son esas fuerzas que no estoy viendo. Que son poco evidentes. Ajá, que me están sacando, o sea, que me pusieron en este lugar, ¿no? Otra vez. Vuelta y vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta. Entonces estudié psicoterapia corporal y fue increíble, fue de mucha ayuda, tampoco la panacea, claro, pero sí fue una pieza bien importante y un trabajo que redondeó y que se integró a mi comprensión de la naturaleza del ser humano, de mi naturaleza, la comprensión del mundo, de nosotros como seres humanos. La parte emocional, la parte de segmentos y bloqueos musculares, etapas de desarrollo, sombra. Claro. A mí me parece muy interesante la psicoterapia corporal porque, a diferencia de las otras técnicas que por supuesto tienen sus virtudes y como decías, le puedes aprender a todas las tradiciones, la experiencia del cuerpo es inmediata y es común a todos. Y también desde un punto de vista occidental, pues de repente dices, bueno, sí, pero toda esta complejidad de pensamiento budista o hinduista, pues es un mapa que de alguna manera me es culturalmente distante o lejano, y sin embargo el cuerpo está aquí. Y con el cuerpo puedo moverme y sentirme de determinada manera. Y si me encuentro en un estado, a través de mi cuerpo puedo llevarme a otro. Y a través de mi cuerpo puedo tener distintas experiencias. Entonces,
para mí es una de las cosas que más me mueve en este momento y a pesar de que he estado en contacto con diferentes mapas de diferentes tradiciones sobre el entendimiento y el manejo del cuerpo, lo que me parece increíblemente poderoso es la capacidad de conectar con tu experiencia personal y a través de ella pues ir construyendo tu propio entendimiento de ese misterio de existir, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, para mí eso fue importante. Así que ahí empecé, como en 2008, empecé a desarrollar lo que ahora le llamo yoga psicosomático. Yoga Ajá, psicosomático. sí. Uh-huh. Hoy en inglés, Psychosomatic Oriented Yoga. Que lo llamé así porque estaba yo dando clases en San Francisco, en el área de la Bahía, en esa época en Berkeley, cuando ya decidí cómo abrirlo y darle ese nombre y como proponer algo nuevo. Claro. En los estudios de yoga y así. Y tiene su lugar. Hoy en día sigo trabajando con yoga psicosomático como preparación para otros procesos que ahora trabajo, que se llaman procesos de despertar. Uh-huh. Y bueno, sí fue muy interesante integrar eso y ver cómo se unía la tradición del yoga con la psicoterapia corporal y el Qigong, que también fue algo que recurrí. Sí, y eso vino después, ¿no? El Qigong. El Qigong empecé desde Siddha Yoga. Ah, sí, desde entonces. Empecé con 7 lotos de Carlos de León. Maestro de mi hermana, sí. Sí, enseñé un poquito de eso. Después pasé a Mantak Chia. Claro. Y estuve en Nueva York, estuve con maestros de Mantak Chia. Y todo el viaje de la órbita microcósmica y Tao sexual y todo este rollo. Uh-huh. Pero ninguno de los dos fue como... O sea, no terminó siendo como algo como que dije, esto es crema, sino es algo interesante de movimiento de energía y algunas cosas valiosas, puntos valiosos que aprender y todo, pero hasta cuando conocí China en Qigong sí fue que dije, esto sí es mucho más potente que lo que había experimentado antes, mucho. Y me entregué a China en Qigong también por un tiempo, por unos 15 años más o menos. Uh-huh. Pero lo solté hace año y medio. Ajá. Lo solté por completo. Porque tuve un proceso misterioso. Un proceso misterioso. Se abrió mucho el tema espiritual, la vivencia. Y sí, fue una apertura. Entonces en esa apertura la verdad es que yo no quise meter mi cucharota, por así decirlo. Se lo quise dejar a la sabiduría de la naturaleza, a que la naturaleza supiese cuánta energía mover, hacia dónde, qué hacer y qué no hacer, qué integrar, qué no integrar, como que me hice a un lado. Okay. Y porque me di cuenta de que, bueno, o sea, obvio, en el Qigong tú estás dirigiendo la energía y estás poniéndole cualidad a la energía a tu gusto. Ajá. Y es muy beneficioso, claro. en un sentido de la persona. Ajá. Pero tú la llevas como que la orillas hacia algo. Sí, hacia la salud siempre, uh-huh. Hacia la salud y el bienestar. Lo mejor y siempre lo mejor es como la visión el más alto bien, es el centro del China en Qigong. Pero, o sea, a términos de intención y así. Pero de todas maneras aún así no quise estar moviéndole a un proceso que ya estaba abierto y fluyendo y que traía una inteligencia más fuerte y más presente y que más bien sabía que tenía que hacerme a un lado a nivel egoico, o sea, como a nivel de la persona. Por lo que nos platicas, se ve como esta especie de patrón de entrar, meterse mucho en una tradición, una técnica con algún maestro, clavarse, porque yo te conozco, eres un clavado, como yo podría decir, y luego decir, ok, aprendí hasta acá y me tengo que mover porque mi ser profundo me dice A, B o C, ¿no? Entonces existe esa inquietud de ir a explorar a profundidad algo y de repente tomar un pasito a un lado o lo que sea, ¿no? Sí, y fíjate que esto está bien, o sea, a lo mejor algunas personas creen que uno debe de clavarse en una cosa y estar ahí toda la vida, uh-huh. Pero incluso tradiciones como el Mahamudra de Tíbet, que es un linaje con el que estoy actualmente uh-huh. Conectado, y es un linaje que empezó
desde el Buda Sakyamuni y y comenzó su linaje muy particular en 800 después de Cristo con Tílopa, un gran Mahasiddha, y que conecta a, a Naropa y a Marpa, Milarepa, no sé si conocen a estos personajes, pero son Mahasiddhas importantísimos de Tíbet y Gampopa y después toda una serie de Karmapas y cosas así, todo ese linaje hasta el día de hoy. Pues esta tradición habla de que hay maestros, o sea, hay diferentes tipos de alumnos, aquellos que encuentran a un maestro y se clavan con él y la tradición todo el tiempo, o hay quienes van y toman la enseñanza y atesoran la enseñanza de diferentes maestros y van cultivando esa enseñanza para su propio proceso. Y que ambos son ambos son valiosos. O sea, desde la tradición se ve bien también. Ese es el punto que quiero decir. Sí, de acuerdo. Desde la tradición muy probablemente se reconozca ese como el ser diletante en diferentes tradiciones, pero luego las organizaciones, o sea, cuando las tradiciones se empiezan a estructurar como organizaciones humanas, pues no, porque siempre te quieren andar cobrando tu mensualidad o lo que sea, ¿no? Entonces existe este como divorcio entre que la tradición dice una cosa, pero ya como baja a través de la organización a la operación día a día, empiezas a encontrar ciertas distorsiones, ¿no? Y ciertas ondas que te incomodan de una organización o de otra, más no de la tradición, ¿no? Sí, este linaje particular es una chulada todavía y y sí, hay linajes seguro que no tienen esta comprensión abierta de esa posibilidad, pero la verdad es que yo siempre he dicho, la panacea es la vida. Ajá, la vida misma. La vida misma, no algo en particular, no sino maestro, todo en general. Una escuela, ¿no? Sí. Claro. No, y qué bonito ser ligero y estar abierto a lo que te presenta la vida y tener la suficiente relajación mental, personal y de proceso para decir, pues cambio y el cambio es vida y me sigo moviendo hacia adelante, ¿no? Sí. Qué bien eso. Se encuentra pocas veces gente que es como curiosa y se permite explorar esas curiosidades que la vida le va poniendo, ¿no? Sí. Qué padre. Y estás como armando tu propio mapa, ¿no? De alguna manera. Sí, yo voy siguiendo o sea, en donde hay fruta que dé jugo. Ajá. O sea, voy siguiendo como ese árbol, estar en el árbol que esté dando, para poder aprovechar el tiempo y la energía que tenemos para poder en esta vida realmente reconocer nuestra esencia y poder tomar refugio ahí, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Qué bien. Oye, ¿tú consideras que no que tu proceso sea replicable, pero en base a tus experiencias en tantos ámbitos, tienes una especie de método en el que vas como ofreciendo ese camino? ¿Cómo es ese método? Cuéntanos un poquito. Sí, o sea, hoy en día ofrezco un proceso que se llama Awake. Uh-huh. Y el eslogan es como el despertar, despierta tu verdadera naturaleza. Creo. ¿Qué dice eso? Y comienza con yoga psicosomático. Una sesión de Awake comienza con yoga psicosomático para aflojar el cuerpo, para desbloquear al cuerpo y para que la persona, hablando de la persona, el personaje se aliviane. Uh-huh. La máscara se relaje. La máscara se relaje, el personaje se relaje, nuestras partes internas, nuestras voces se relajen y entonces pueda haber muchísimo más receptividad para poder tener un vislumbre en la sesión que sigue. Después del yoga psicosomático sigue una serie de técnicas y herramientas para poder tener un reconocimiento, un vislumbre de nuestra naturaleza esencial. Que la premisa es que esa naturaleza esencial siempre está presente. Uh-huh. Siempre está presente, siempre está accesible, nunca está ausente. Aunque no la tengamos consciente es otra cosa, ¿no? Sí, y no la tenemos que crear. Uh-huh. No necesitamos conocimiento. Ni imaginarla, cosas, ¿no? ni hacer nada para eso, sino más bien es solamente aprender a dónde voltear a ver, de qué forma, diferentes estrategias y ver cuál es la puerta que abre para ti. Dentro de todas las estrategias siempre hay una que le funciona más a uno o a otro para poder tener este reconocimiento. Y en estos vislumbres empiezas a reconocer, a darte cuenta de que verdaderamente hay un oasis de aliviane, de presión, o sea, aliviane de estar presionado, de aliviane de tensión, de estrés y de
pues del sufrimiento, aunque sea a bajo volumen, pero el sufrimiento constante, la insatisfacción constante, recede, pequeña que está ahí, cede. Aunque sea un momento, ¿no? Cede un momento, o se abre una parte, que es con lo que estoy trabajando actualmente, se abre una parte más amplia de lo que eres, y esta parte puede abrazar a la parte que sufre. Claro. Desde un lugar bien compasivo y bien amplio, y puede todo lo que es el ser completo, me refiero a esencia, al ego central y a las partes, subpartes como máscara, niño herido, partes de nosotros exiliadas o sombra, claro. Sí, que llevan una conversación y que nos confunden porque no sabemos, de pronto creemos que somos uno, pero que tenemos partes chuecas o rotas. Y porque no podemos como comprendernos como que pudiésemos ser también 3 voces, 4 voces, ¿sabes? O y estar en paz con habitar esos diferentes personajes o voces que viven dentro de ti, ¿no? Sí, muchas veces como un poco yo lo he entendido a través del tiempo, es tú quitarte a ti mismo del camino para que esa realización, ese conocimiento de tu esencia surja por sí mismo. No tienes que intentarlo, no tienes que imaginarlo, es nada más como que ir soltando propias cosas tuyas que por X o Y razón fueron creándose en tu vida y en tu personalidad para poder acceder a esa esencia profunda, ¿no? Efectivamente, en este taller o en estas sesiones le pedimos a nuestras partes, las reconocemos, las entendemos en sus estrategias y en sus roles. Hay partes protectoras, por ejemplo, hay partes protectoras de que no vayas a la esencia. Esos son los protectores. Sí. O sea, los protectores de que no se vayan a la esencia, de que no toques con la esencia, son partes más duras, más y sin embargo tienen un sentido, ¿no? Están ahí por algo. Sí, o sea, tienen miedo. Tienen miedo, igual que como consideramos nosotros, nuestro verdadero yo, que es una sensación también, pero igual que yo, igual que tú, esas partes también sufren y también desean lo mismo, estar en paz y tener liberación de su propio sufrimiento. Entonces sí aprendemos a ver este mapa interno y a pedirles a las partes que se hagan a un lado, que se relajen, que dejen sus roles. Por ejemplo, el ego central que consideramos nosotros yo, es un ego que se parece mucho a la esencia. O sea, tiene cualidades de poder observar, de poder mediar, de poder ser compasivos, pero con C minúscula. De poder ser... Tiene muchas cualidades, pero sin embargo es solamente una parte, no es la esencia. Y esa es la que en general a los buscadores o a terapeutas o a psicólogos les cuesta muchísimo más trabajo reconocer, como a lo que ellos verdaderamente creen que son, reconocer que es solo una parte de algo más grande, ¿no? Entonces a esa parte también se le pide hacerse a un lado, y entonces entramos en lo que llamo vislumbres o instrucciones en donde apunto y digo, por ejemplo, este personaje, este ego central, es un manager. Es el manager de los sentidos. Se dedica a manejar los sentidos, a estructurar que lo que estamos escuchando es un camión, que lo que estamos viendo es una cámara, que estamos sentados en una silla. Empieza a diseccionar el todo unificado para poder comprender y para poder manejarse y sobrevivir, pero terminamos confundiendo al manager con lo que somos y solamente es una función del ego y se vuelve una identidad egoica, una entidad que parece existir sólidamente y estar separada, pero no hay no hay esencia. No hay una entidad, no está separada. Ajá, y la repetimos tanto cotidianamente porque no podemos deshacernos de ella para operar en el mundo, que la identificación se vuelve cada vez más fuerte. Sí, ¿no? Sí, porque cuando el pensamiento piensa sobre un pensamiento, ese es el punto más crucial en donde se genera la autoimagen. O sea, el pensamiento creando sobre un pensamiento genera una autoimagen. Y esa autoimagen
le llamamos yo, le llamamos el mini-me. Ajá, el mini-me, me gusta. Ajá. Y comenzó cuando tuvimos entre 1 año y 2 años de edad con nuestro nombre. Fue la primera vez que recortamos algo de la realidad. Nos recortamos a nosotros mismos. Nosotros fuimos lo primero que recortamos, fuimos a nosotros mismos de la realidad. Nos extraímos de la realidad. A través de un nombre. Del campo unificado. Ajá. Nos extrajimos y nos separamos. Y después empezamos a nombrar todo. Y a volvernos adictos de nombrar todo, ¿no? Es que el lenguaje es increíblemente poderoso, ¿no? Sí, También, sí, en ese sentido. Porque hay mucho poder ahí. Uh-huh. Y hay tanto poder que el lenguaje, pues, crea bombas atómicas y crea pandemias. Entiendo. Y como cuando tú llevas a alguien, crea pandemia. Sí. Cuando tú llevas a alguien en un proceso de estos vislumbres, ¿en qué momento dices, bueno, o sea, obviamente cada quien es distinto, pero cuáles son como estos hints, estas huellas, estas señales que te da alguien que reconoces que va avanzando y que puedes decir, pues ya sabes más o menos por dónde vas, ¿no? Tú eres quien reporta, tú directamente ves por ti mismo lo que hay ahí. Por ejemplo, este manager se le pone a dormir. Si tú ahorita dices, ¿qué hay aquí? Por ejemplo, ahorita que nos están viendo en público y así, ¿qué hay aquí? Y trata de ver qué hay aquí, o sea, investiga. ¿Qué hay aquí ahora, en este momento? Si no hay ningún problema que resolver. ¿Qué hay aquí? Ver por nosotros mismos qué hay aquí ahorita cuando no hay ningún problema que resolver. No hay nada que hacer. Ni ningún lugar a donde ir. Qué vacío, ¿no? Y qué... O sea, por lo que observo también, es poco común el encontrar esa relajación y ese espacio amplio para decir, no tengo que hacer nada, ni ser nadie, ni ir a ningún lugar. O sea, siento que es un espacio de ser, porque ni siquiera es de pensamiento, que está poco habitado, que es poco común observar, sí. Ni siquiera considerar, ¿no? Sí, sí, y si lo... Digo, no nos vamos a ahorita a guardar tanto silencio en esta entrevista, pero si te haces esa pregunta y volteas a ver qué hay, te encuentras con que hay un espacio vacío, amplio, hay una quietud o un silencio que está siendo consciente. La conciencia. Está siendo consciente. Este silencio, esta quietud está siendo consciente. Entonces, hay algo importante, porque, bueno, hay algo aquí importante. Este silencio, esta conciencia, conoce sin ir al pensamiento. Pero tiene esa cualidad de conocer sin recurrir al pensamiento. Sigue conociendo, sigue habiendo lucidez, sigue habiendo escuchando, sigue habiendo viendo, sigue habiendo percibiendo, pero no hay el tener que ir a un pensamiento para conocer. Claro, igual y ni siquiera el lenguaje, ¿no? Y también se reconoce que hay viendo, pero no se siente sólido a alguien que esté viendo. Hay escuchando, pero no se siente que es un lugar definido, un mini-me, el que está escuchando. Porque cuando no estamos en este espacio, cuando estamos solamente pensando, hablando y tratando de conocer todo acerca de nuestra propia opinión, entonces está el manager despierto y entonces todo lo queremos conocer a través del pensamiento, de la emoción o de la sensación, y se siente claramente que hay un mini-me aquí adentro y que claramente hay un yo aquí
como muy sólido. Uh-huh. Y tú puedes ahorita en este momento decir, a ver, yo, trata de como fortalecer tu sense of self, o sea, como tu sentido de ser. Tu identidad. Tu identidad, tratas de sentirlo y sientes cómo se solidifica en el centro del cuerpo, en el cuerpo sutil, la sensación de una entidad que le llamas yo, pero no es más que sensaciones. Y ya, si uno investiga y trata de encontrar, de dar la vuelta en U con la atención y trata de ir hacia encontrarlo, a tratar de sentirlo, encontrarlo, es un ejercicio hermosísimo porque no vas a encontrar nada. Sí, por lo que dices, hay como esta sensación de que en el fondo hay un vacío, ¿no? Es un vacío lleno de significado. Y es curioso porque incluso el lenguaje no lo puede atrapar, ¿no? Es inefable y es como tratar de hablar de él es como andar dando vueltas acerca de un centro que no ves. Sí, exacto. y es curioso, yo también me he encontrado en algún momento con algunas experiencias en las que digo, o sea, me pasó esto, pero ni siquiera me lo puedo explicar, no lo puedo compartir, es como difícil. Y sin embargo me parece que es algo muy, no sé si decir ético, pero por lo menos consecuente, el poderle acercar a las personas que buscan en ti una guía, pues ese reconocimiento de esos espacios tan amplios y tan profundos, ¿no? Que pueden parecer abstractos, pero en realidad son experiencias que no van a través del pensamiento, sino de una vivencia que puede transformar una vida, ¿no? Y es muy simple, o sea, y ese es como mi mensaje principal. Eso que estás buscando siempre está presente, ya está presente, es lo único que está presente, es lo único que es constante, es lo único que no cambia, es lo único que no cambia y es lo único que no vemos. Exacto. Tremenda paradoja, ¿no? Porque es tan cercano, tan natural, porque es obvio, porque es lo que eres, ¿no? Tú lo que eres, pues no lo puedes perder. Y sí puedes perder lo que no eres. Ajá. Pero estamos constantemente... Y es muy simple, porque tú ahorita si tú ves tu mano y dices, ahorita en el público, por favor, vean su mano y simplemente hagan este ejercicio de, si eres consciente de que estás viendo tu mano. Sí, estoy consciente de que estoy viendo tu mano, que estoy viendo mi mano, ¿ok? O sea, hay una parte que es conciencia, o sea, está la mano y hay conciencia de la mano. Sí, ok, bueno, pues el 99.99% del tiempo vivimos enfocados en el contenido y no en el contexto. Este es el contenido y el contexto es que hay una conciencia del contenido. Hay una conciencia del contenido. Ahorita hay una conciencia de tú y yo que aquí está presente, pero estamos viendo, en general, nos vemos a nosotros como los objetos. Sí. Estamos fijados en los objetos, pero no en el contexto. Entonces, realmente, o sea, el despertar espiritual, la práctica espiritual, tiene que ver con observar el contexto. Cómo siempre está presente, cómo nunca cambia. Y cómo tiene esas cualidades que estamos buscando y ya están aquí presentes. Paz, espacio, libertad, compasión. Una sensación atemporal. Amor. Quizá. No hay tiempo. El tiempo no existe, ¿no? Y lo tocas en la esencia. Tocas la existencia del ahora. Que en el budismo tibetano hay 3 tiempos. Bueno, hay 4 tiempos. Bueno, son 3 tiempos. Presente, pasado y futuro. Pero luego está el ahora. Para el Mahamudra y algunas corrientes del Dzogchen, el presente es un pasado instantáneo. El presente es un pasado. El presente es un pasado instantáneo porque eternamente en fuga. Porque estás en un mindfulness, estás opinando sobre el presente. Estás relacionándote con el presente a través de tu pensamiento. Estoy sirviéndome mi taza, estoy conscientemente comiéndome mis huevos, estoy respirando. Sí, o sea, estás en relación con los pensamientos de una forma de un mindfulness y con lo que parecería un presente, pero es un pasado muy instantáneo. El ahora no tiene ese control, el ahora es un flujo. Es un flujo que no requiere de pensamiento para existir. Ni de pasado ni de futuro. Ni de una opinión para confirmar que existe. No. Y sin embargo vivimos muy sujetos a lo que se llama la flecha del tiempo, ¿no? El percibir que venimos de un pasado y vamos hacia un futuro. Y es algo persistente que es
muy complicado salirse de ello, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahora acabo de ver unos estudios que están afirmando, no nada más con woo shit, como dirían, sino con términos científicos y con rigor científico, que el tiempo es una ilusión. Claro. Entonces, por un lado yo lo puedo considerar como una de estas ideas espirituales que ha estado flotando ahí y digo, ok, pues si una idea espiritual con poco rigor te lo demuestras o lo consideras como opción, ok, pero que exista un proceso rigurosamente científico, racional, por limitado que sea, que también esté llegando a esa conclusión, me parece que se están uniendo todo o convergiendo un par de conocimientos. Lo mismo con esta idea de que el mundo es una ilusión, ¿no? O sea, lo que ha dicho Maya, ¿no? El mundo de Maya, que es toda una ilusión, con esta idea de la simulación. ¿Tú crees que vivimos en una simulación? ¿Tú has pensado algo al respecto? ¿Tú crees que es una opción viable? O sea, porque hay la simulación, el mundo de Maya se ha dado también como un concepto oriental que ha estado presente desde hace muchos años. Y recientemente, yo diría en los últimos 20 años, está esta otra parte que asevera que hay una gran probabilidad de que el mundo sea una simulación computarizada. Y es de nuevo, hay el converger de estas dos ideas que parece ser que vienen en dos lugares del mundo y sin embargo están diciendo algo similar. Sí, ¿no? claro, o sea, voy a tomar el tema, pero también voy a retomar el tema del tiempo. O sea, el tema dentro de la esencia es que la esencia no niega la relatividad. O sea, la esencia abraza la relatividad. La incluye entonces, y la trasciende, ¿no? La incluye y la trasciende. O sea, es simultáneo, ¿no? Entonces, el tiempo no existe, sin embargo hay cambio. Ajá. Ese es el punto. Ese es el abrazo. Sí. El tiempo no existe, sin embargo el cuerpo envejece. El tiempo no existe, sin embargo todo cambia todo el tiempo. Pero el tiempo no existe, solamente es un cambio vivo ahora. Es un happening. Claro. Y entrarle por el pensamiento, eso es contradictorio, no lo puedes deshebrar, ¿no? Sí. Eso es nada más algo que hay que como que aceptar o rendirse ante. Sí. El tiempo es como los átomos. O sea, el tiempo tú lo puedes partir a años, meses, días, horas, segundos, milisegundos, y nunca vas a encontrar algo sólido, siempre va a haber espacio, espacio, espacio. Por lo tanto, el tiempo es espacio, no existe. El tiempo es solo espacio, solo es vacío. Y en el término de la simulación, creo que decir que esto es una simulación de una computadora me parece muy primitivo. O sea, me parece muy primitivo porque creo que sí es una simulación, pero es la simulación de la conciencia. Sí es una simulación, pero emerge del vacío que es consciente de sí mismo. Emerge del vacío, todo fenómeno surge del vacío y se manifiesta en el vacío y es vacío. Y esto, cualquier cosa que parece muy sólida y muy real, en realidad es no existente. Pero igual que con el tiempo, es no existente, sin embargo está aquí. Y digamos que lo que permea esto es la conciencia. Digo, el término es difícil porque además ha sido súper manoseado, ¿no? Sí. Todo el mundo habla de conciencia y yo soy muy consciente y no sé qué. Es complicado hasta hablar de ello, pero sí, quizá esa conciencia es lo que permea en el fondo del cosmos, en el macro y en el micro, en ti y en mí. Sí, el campo unificado, si lo habláramos a científicos, es consciente. Ajá. El campo unificado está consciente, es consciente. Es consciente todo el tiempo. Y la conciencia de tu mano es la conciencia del campo unificado. No es una conciencia separada a una conciencia. O sea, no existe conciencia individual. Entonces es como un juego que estemos aquí aventados a la vida a experimentarnos. Sí. O sea, existe la conciencia egoica, que es la conciencia que, digamos, la conciencia es tan compasiva que puede enfocarse en algo y olvidar otra cosa. Como el burro. Si nada más escuchamos al burro, dejamos de escuchar otros sonidos, ¿no? Si solamente nos concentramos en un dedo, dejamos de ver el entorno. Pero la conciencia también puede ser totalmente inclusiva, expansiva. La famosa expansión de la conciencia es la mayor inclusión de todo lo que está aquí. Pero la conciencia está en todos lados, en todas partes, todo el tiempo. Simplemente la luz de la conciencia va alumbrando a donde la voluntad pide y dice y da. ¿Y en esos vislumbres llegas a tocar ese espacio? Es que lo estamos tocando ya. Ajá, bueno, sí.
Sí, de acuerdo, porque llegas como a rendir todas las estructuras que te creas para experimentar ese espacio desde otro lugar, quizá. Como que... Ajá, o sea, en el proceso que tú dices al compartir con diferentes personas, tienes como esos vislumbres de quiénes son ellos, de cuál es su esencia, etcétera. Y podríamos decir que en ese momento del vislumbre estás desarmando las estructuras que has armado para entender el mundo y puedes acceder a esa conciencia que permea todo. ¿Sería una forma justa de decirlo, quizá? Sí, o sea, sí. En los procesos de los talleres y los procesos de las clases y de las sesiones individuales tenemos vislumbres. Me gusta mucho la palabra, ¿no? La gente tiene vislumbres, o sea, se abre la puerta y puede ver. Y cuando el vislumbre dura un segundo, si vislumbraste el océano, vislumbraste el océano. Y si vislumbraste el océano 6 meses, es el mismo océano al que vislumbraste. O sea, no pierde no tiene más mérito o menos mérito, simplemente es el proceso en el que te encuentras las fuerzas egoicas que tanto te vuelven a jalar a la identidad y a estar mezclado con tus emociones y tus sensaciones aquí en el centro y perder de vista. Pero sin embargo, lo que es muy interesante es que esa conciencia nunca está ausente. O sea, cuando uno se cree perdido, inconsciente, o que esté borrachísimo, o duermas y sientes que no soñaste nada, esa conciencia es la que se dio cuenta de toda la peda, es la que se da cuenta de la mano ahorita, es la que se está dando cuenta de esta conversación, es la que se está dando cuenta de cuando meditas, de cuando te enojas, de si tienes pensamientos positivos, negativos, si estás en buen mood o mal mood. Así que no hay realmente... Es un error del New Age y de los maestros que le quieren entrar al tema espiritual y sobre todo enseñarlo. Es un error entrar en el approach de a través de las experiencias buscar la espiritualidad. Sí, porque además las experiencias también son una onda muy marquetera, ¿no? Pero las experiencias además, lo único que tienen las experiencias es un contenido específico atestiguado por la conciencia. Y cuando no hay una experiencia magnífica, es contenido atestiguado por la misma conciencia. Entonces fallamos al detectar la conciencia. Por eso alguien realmente puede hacer ayahuasca 40 años y sigue saliendo de la sesión y regresando al estado egoico, normal, mezclado, en donde no hay un reconocimiento de la conciencia que está ya presente. Porque en realidad este estado es el estado que es el único que no es alterado de conciencia. O sea, la gente cree que hay que meditar para alterar la conciencia, para ver la realidad. No, la realidad es el estado no alterado de conciencia, es el estado natural. Es cuando sueltas y te relajas, cuando las estructuras se relajan, entras en lo natural y lo natural es consciente y es universal. Ajá. Y entonces la ayahuasca o los hongos, lo que sea, los psicodélicos, ayudan al Default Network a que se aliviane, al Oriented Task Network afuera, a que se aliviane también, y cuando el Ego Manager se aliviana, entonces hay conciencia, pero como la experiencia psicodélica, te compras la psicodelia y no reconoces la conciencia. Te quedas en la herramienta, ¿no? Lo importante es el contexto otra vez, no importa el contenido, el contexto. Comprendo. Ahora, también es necesario aflojar a través de esas herramientas la necedad de nuestra conciencia a veces tan amarrada, ¿no? Por supuesto, cuando es apropiado para ti, y cuando es apropiado, no es para todos, pero cuando es apropiado para ti, es muy bueno saber que la percepción cuando cambia es un juego muy distinto y que existen otras formas completamente nuevas de poder percibir la realidad, pero es solo para poder reconocer que aquí, de regreso, la conciencia se puede quedar despierta. Y es la misma. ¿No? Regresas y ya no regresa el ocultamiento de esa conciencia. Regresa solamente que despierta el Default Network, se pone en normalidad, el Oriented Task Network se pone en modo normal y ya convive el ego y la conciencia despierta sin conflicto y hay entonces la posibilidad de ser funcional y la posibilidad de ser amoroso y la posibilidad de tocar con la esencia, de dejar de sufrir y la posibilidad de reparar las partes, porque yo ahora lo que estoy compartiendo es que
es la mejor herramienta para sanar trauma y para sanar heridas es desde la conciencia despierta. Y para mí ese es el futuro. Bien. Sí. Eso y el amor, ¿no? ¿Cómo se relacionan amor y conciencia? El amor es conciencia. Ajá. O sea, ¿Es el amor lo mismo? Sí. La conciencia tiene inherente el amor, una cualidad amorosa, la compasión y la luminosidad, la claridad y la sabiduría. O sea, todo eso que buscamos están presentes, así como en una flama está presente el calor, el color y la luminosidad. Y no puedes retirar ninguno de estos tres aspectos de una misma flama, de la conciencia despierta en nuestro ser, pues, lo que tú realmente eres, porque cuando hablamos de conciencia despierta estamos hablando de lo que es más íntimo a ti, o sea, lo que verdaderamente es lo más cercano a ti, mucho más cercano que todos los pensamientos acerca de ti, de toda tu vida. Que tu propio cuerpo. Sí, todas tus historias sobre ti, todos tus pensamientos sobre ti, no son tan cercanos como lo es esto que se está dando cuenta de esto en este momento. Entonces, la clave está en el reconocimiento. Sí. Bien. ¿Y tú crees que se puede programar la conciencia? O sea, por ejemplo, hablando un poquito también de tecnología, ¿qué onda con la inteligencia artificial, no? O sea, ¿tú crees que ahí hay conciencia? Porque ahorita tenemos pues estos modelos largos de lenguaje, ¿no? Pero de repente hay esta discusión sobre si ahí hay una conciencia o no hay una conciencia. En el sentido más abstracto puedes decir, bueno, pues es una emanación del ingenio humano y en el cual puede prevalecer esa conciencia. Pero tú crees que nosotros podamos como generar donde no la había, bueno, no es que no lo hubiera, pero es hasta difícil hablar de ello, pero en este artificio que nosotros creamos, ¿crees que podemos en algún momento detonar una chispa de conciencia que...? Yo creo que tenemos muchas ganas los seres humanos de que no haya conciencia en la inteligencia artificial, pero pues el universo es consciente. Entonces es consciente y es conciencia, es como una sopa consciente, en donde si un cuerpo llega a ser lo suficientemente eficiente como para tener la autorreflexión, que también es una parte natural de la conciencia, es autorreflexiva, se refleja a sí misma. Entonces, si un cuerpo suficientemente evolucionado para reflexionarse a sí mismo, pues entonces la conciencia autorreflexiva nace. Claro. Pero nadie de nosotros está creando vida, nadie de nosotros está creando conciencia, solamente creo que la tecnología, a lo mejor, no lo sé, si algún día va a agarrar tanta fuerza y ser tan sofisticada que pueda, como dices tú, despertar la chispa de la autorreflexión. Pero lo que sí es que independientemente de si se despierta o no se despierta esa chispa, ya es conciencia. Sí, hay como esa... Sí. Al ser simplemente un ingenio humano, hay una parte de conciencia que la permea y la habita, ¿no? Sí, ya es conciencia, así como lo es una zanahoria, pues. O claro, como claro. Como una piedra. Una piedra o lo que sea. De hecho, todo emerge de la conciencia, o sea, Bien. no hay elementos separados de la conciencia con los que estamos creando la tecnología. Estamos creando la tecnología con elementos que surgieron de la conciencia. Interesante. Oye, volviendo un poquito a este tema del tiempo, ¿cómo la llevas tú con el tiempo? O sea, ¿cómo te sientes? No me gusta tampoco mucho la palabra, ¿no? Pero envejeciendo. ¿Cómo te sientes creciendo y fluyendo en esa inescapable flecha del tiempo, ¿no? Es muy cabrón. Ajá. Es muy cabrón. Dime más. Yo, por ejemplo, no me veo mucho en los espejos. Ajá. No tengo espejos en mi casa. ¿De veras? Ajá. No tengo espejos en mi casa. Tengo mucho tiempo de no verme en los espejos. Como buen brujo. Pues, eso hacen los brujos. Eso hacen los brujos, sí, no saben mucho en los espejos. Sí, fíjate. Sí, bueno, sí, estaba muy locochón. Pero bueno, sí. ¿Por no atar a tu identidad a algo? Sí, al principio lo empecé a hacer así porque para apoyar el proceso en un momento en donde sentía que era crucial terminar de soltar cualquier atadura a la idea de que soy una entidad separada, confinada a estos huesos y esta carne, ¿no? Entonces, en el desmantelamiento de esa ilusión, para que simplemente quede una presencia consciente y quede un ego funcional, pero ya no una identidad egoica que se está buscando a través de los pensamientos y emociones desesperadamente, Dejaste de verte en los espejos. De ver en los espejos. ¿Y qué tal el envejecimiento corporal?
¿Qué haces de eso? Trato de hacer workout todos los días y todo, y me siento muy bien, pero sé que no soy el chango que cuando tenía 25 años de edad. Claro. O sea, sí, es interesante. Obviamente yo tampoco, ¿no? Pero también un poco en mi experiencia ha sido observar como algunas de las prácticas que de repente son comunes a nosotros, como el yoga, si no se toman con el pensamiento crítico necesario, pueden hasta ser nocivas para la salud. O sea, ¿cuántos yogis no conocemos que están lastimados? sí. Con rodillas rotas, con espaldas todas desviadas. Sí. Dices, pues eso es el total contrasentido de lo que era una práctica, Sí. la aspiración de una práctica para mantenerte bien, ¿no? Sí, pero es natural, o sea, no me sorprende, no me sorprende que pase eso porque, pues si es necio Claro. uno es necio con la forma, Ajá, exacto. con la identificación con la forma, Total. entonces la forma te traiciona. O sea, pagas factura, ¿no? Ajá. Se paga factura de una o de otra porque todo es impermanente. Uh-huh. Entonces, no puedes estar estirando la liga tanto sin que se rompa. Y también es una forma muy compasiva del cuerpo y de... Yo creo que el cuerpo se lastima mucho antes de realmente estar lastimado. Es algo muy extraño de decir. A ver, elabora. Siento que si estamos realmente relajados, hasta ni calentar necesitamos para hacer cosas súper extremas con el cuerpo y ni se lastimaría. Ajá. Si realmente estamos relajados, si estamos en la presencia de la esencia, bien metidos. Pero en cuanto entra el ego, entra una defensa corporal. Y esa defensa corporal incluye sus propios bloqueos, claro, su rigidez musculares, su rigidez, las partes de donde está teniendo más carga, donde hay más neurosis, en donde hay más tensión, por lo tanto inflamación. Claro. Entonces, como que todo es perfecto porque coincide, ¿no? O sea, se super lastimó el cuerpo, pero ¿desde dónde practicaba? O sea, en realidad, ¿quién estaba practicando? Estaba practicando el personaje, ¿no? La esencia, ¿no? Claro. Entonces, el personaje dentro de su cuerpo y dentro de su propio atorón termina explotando, pero mucho antes de las capacidades del cuerpo, de su potencial, sino más bien rompió el límite de la estructura de carácter. La estructura de carácter fue la que llegó a su límite. Ajá, exacto. O sea, ya cansada, ya. Y una parte también de la vida diciendo, güey, aprende. O sea, si no aprendes suavecito, pues a base de madrazos, ¿no? Claro, y ahí está la lección, ¿no? Ajá. Y también es al mismo tiempo duro ver, por ejemplo, a tus papás que envejecen y crecen, o a tus tíos, o a alguien cercano, y que tienen, al final de cuentas, pues esas limitaciones y ese dolor y ese proceso como duro al final de la vida, ¿no? Digo, yo creo que tienes que tener como mucha gracia en tu vida para que el final de tu vida sea como suave y estés bien o en paz con tu cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que va a seguir para mí, ¿no? O sea, va a seguir para mí explorar la tercera edad. Ajá. O sea, cuando pase esta temporada de que estoy viviendo, ahorita tengo 50, pues va a seguir la tercera edad. Sí, claro, es normal, no, nadie se escapa. Va a estar muy cañón si tengo la suerte de llegar a la tercera edad. Claro. Pues va a estar interesante vivirlo de la forma más consciente posible y poder seguir el impulso hacia la esencia, que lo lindo, lo compasivo también de todo esto es que si realmente cooperas o cooperamos con la naturaleza, o sea, la vida quiere reconocer la esencia, la conciencia quiere despertar a sí misma, no es algo que nosotros hacemos, la conciencia despierta a sí misma, el ego no despierta. Dicen por ahí un proverbio zen, o sea, el que comienza el camino no lo termina, porque comienza el ego con las ganas de iluminarse y de la liberación y de encontrar la verdad, sí. Pero no es más que esa misma parte cede, que entonces la naturaleza despierta a sí misma. Entonces eso es algo natural, o sea, es lo que sigue, es lo que sigue en cada uno de nosotros y se potencia en la tercera edad. Se potencia, de hecho desde los 40 inicia ya un retorno, ya es una vuelta hacia la esencia. Completamente de acuerdo. Sí, ya no es el hacer, ya es empezar a ser. Sí, de acuerdo. Sí. Más independiente también, ¿no? Más despegado como de las expectativas propias y de los demás hacia ti, ¿no? Sí. Pues qué bien lo va. Pero pues también existe la opción de agriarse, ¿no? Sí, caray, luego dices, carajo, ¿no? O sea... Sí.
está rudo. Yo no sé tampoco cómo lo vaya a navegar. En este momento me siento muy bien con mi cuerpo, pero también como que veo y digo, pues ojalá y pueda yo, no sé si es acumular los, los beneficios de una práctica comprometida o qué, pero pueda yo transitar con suavidad en esa otra parte de la vida que se viene irremediablemente, ¿no? Sí, yo creo que es reconocer la conciencia a cada instante. No necesitamos práctica más que esa. Es la única práctica. Es la única práctica que vale la pena en la vida. Eso. Es estar reconociendo todo el tiempo que la conciencia está presente. Todo el tiempo en la meditación, escuchando pajaritos, sintiendo el estómago, sintiendo la mala onda que estás sintiendo, los pensamientos negativos, que viven dentro de un espacio más amplio. Y si lo estamos reconociendo, todo este proceso natural se desenvuelve en un curso muy amoroso y compasivo de mucha liberación y de mucha realización. Eso no tengo duda. Y bueno, yo viéndote y sintiéndote y conociéndote, tú cada vez te veo más dulce. Gracias cada por vez eso. te siento Yo más también suave. Te siento a ti más dulce y más suave. Más suave. Sí, porque no hay error, ¿no? Si no nos morimos, más dulce y más suave. Si no nos morimos. Ajá. Si no nos enfermamos y nos morimos. De acuerdo. Está muy cabrón. Entonces, pues no, eso no creo que vaya por ahí. Pero para muchas personas sí. Sí. La verdad, o sea, sí es más difícil, más duro, ¿no? La verdad, quienes están escuchando el podcast o este episodio, simplemente el hecho de estar interesado en un tema así, o sea, nos podemos sentir todos muy privilegiados. Los seres humanos, de tener un cuerpo humano, de estar interesados en la salud, de estar interesados en conocer la verdad, la verdadera verdad, que no es una opinión, no es una creencia, sino la verdad es aquello que ya está existiendo previo a tu opinión, previo a tu creencia. Y que no necesita ni de tu opinión ni tu creencia para ser, ni para definirse, ni para existir. O sea, sí hay una verdad universal, que no es mi verdad y tu verdad. Esa es la verdad relativa. Eso también hay que respetar. Pero ya el hecho de estar aquí, o sea, tener un cuerpo, somos muy privilegiados y de poder estar buscando contenido como este. Seguro si estás interesado en este contenido y ya hasta este punto de la entrevista, pues también ves a muchos otros maestros y gente que está compartiendo cosas muy valiosas en YouTube, ¿no? Claro. ¿Y cuánta gente ve Bienvenida porquería? a esta época en la que se puede intercambiar con libertad y sin agendas de los grandes medios de comunicación la información que se tiene. ¿Y cuánta gente ahorita en este instante en YouTube está viendo madre y media? Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Es el juego. Entonces ahí está lo increíble, de la fortuna, realmente poder elegir, ¿no? O sea, la luz de la impermanencia es que podemos elegir. De acuerdo. Pues buenísimo, Drúbal. Sí. La verdad es que fascinante hablar contigo una vez más, que se repita. Gracias. Vamos a hacerlo seguido y pues, seguir compartiendo este camino ahí que nos lleva, ¿no? Gracias. Misterioso. Gracias, sí, pues yo les invito a todos a que conozcan mi podcast Cultivo de Conciencia. Por supuesto. Y mi Instagram Cultivo de Conciencia, y voy a abrir un YouTube que se va a llamar Awareness Cultivation, que va a ser en inglés para conectar con la tribu que habla inglés, o de la tribu del mundo que en inglés podemos conectar con un solo lenguaje. Genial. Sí. Pues muchas gracias No, hombre, de nada. Ahí estamos. Chingón, nos vemos en el futuro.